Caminando con Dios 39, una persona que edifica a los demás. Mientras caminamos por este mundo como peregrinos por un corto tiempo, encontramos a muchas personas y entablamos incontables relaciones. Entre ellas, hay algunas a quienes quisiéramos volver a ver y otras a quienes preferiríamos no encontrar de nuevo. Pero debemos entender que en cada encuentro, hasta el día en que dejemos este mundo, Dios está presente. Esto no significa que Dios esté armando un rompecabezas como una máquina o que controle cada movimiento como si fuéramos robots. Significa que ningún encuentro ocurre fuera del permiso de Dios. En otras palabras, incluso esos encuentros con personas que deseamos nunca haber conocido no están exentos de propósito. Estas relaciones difíciles y dolorosas tal vez no duren para siempre, pero en vez de tratar siempre de evitarlas o escapar de ellas, debemos soportarlas con fe. Y también debemos reflexionar sobre nosotros mismos. Si acaso nosotros estamos siendo fuente de incomodidad, dificultad o dolor para otros. Ahora, volvamos a las Escrituras y consideremos los tipos de encuentros que las personas tuvieron y los roles que desempeñaron en la vida de otros. Los que dan vida y los que la quitan. Entre los encuentros que tenemos como peregrinos en esta tierra, hay personas que dan vida y hay personas que la quitan. Esa es simplemente la realidad. Aunque quisiéramos encontrarnos solamente con quienes nos fortalecen y nos animan, también habrá quienes nos causen sufrimiento, dolor e incluso la muerte. Naturalmente, es una bendición encontrarse con quienes nos edifican, pero es doloroso encontrarse con quienes buscan destruirnos. Aún así, debemos enfrentar a estas personas y situaciones con fe. Por eso la palabra debe hacerse vida en nosotros. La Biblia no puede ser solo una colección de cuentos bonitos. Debemos traer a las personas y circunstancias que aparecen en la Escritura directamente a nuestra propia vida. Eso es crucial. Veamos primero a los que dan vida. En la Biblia, Jonatán aparece como alguien que salva a David cuando su vida está en peligro. Después que David acabó de hablar con Saúl, Jonatán llegó a querer mucho a David, y lo amó como a sí mismo. Saúl, rey de Israel, le dijo a Jonatán: mientras el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Desde ese momento y hasta el final, Saúl procuró matar a David. Sin embargo, Jonatán, siendo hijo de Saúl y heredero al trono, procuró salvarle la vida a David. Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo: no haga el rey mal a su siervo David, él no te ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido para tu beneficio. Arriesgó su vida al matar al filisteo. El Señor ganó una gran victoria para todo Israel, y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué entonces pecarías derramando sangre inocente, matando a David sin razón? El amor y el cuidado que Jonatán tuvo por David eran incomprensibles. Si David desaparecía, el trono de Israel sería suyo. Y aún así, David dijo: estoy angustiado por ti, Jonatán, hermano mío, me brindaste una gran amistad. Tu amor por mí fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Así, Jonatán desempeñó el papel de quien da vida en la historia de David. Pero como ya hemos visto, el padre de Jonatán, Saúl, fue quien procuró quitarle la vida. Aunque nunca logró matarlo, Saúl llevó a David muchas veces al borde de la muerte. Le lanzó una lanza con sus propias manos, usó a sus hijas para intentar atraparlo, e incluso mandó matar a 85 sacerdotes que ayudaron a David, junto con la gente y los animales de su pueblo. Saúl sabía que David sería rey. Ahora sé con certeza que tú serás rey, y que el reino de Israel será firme en tu mano. Pero lo que Saúl sabía no gobernaba su vida. Como un hombre del mundo, vivía según sus emociones y deseos. A pesar de que David le perdonó la vida 2 veces, a pesar de que vencía a los enemigos de Israel una y otra vez, a pesar de que era su propio yerno, Saúl no pudo aceptarlo. Y así,
jugó el papel de quien quiso matar a David hasta el día en que murió en batalla contra los filisteos. En la Biblia hay tanto quienes quitan la vida como quienes la dan. Los hermanos de José procuraron matarlo, pero entre ellos, Judá desempeñó el papel de quien da vida. ¿Por qué, entonces, aparecen en nuestra vida no solo personas que dan vida, sino también personas que la quitan? Porque incluso aquellos que intentan hacernos daño tienen un propósito. Especialmente cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán, Dios no eliminó a todos sus enemigos. Dejó a algunos de ellos allí. No porque le faltara poder, sino porque tenía una razón para mantenerlos cerca de Israel. Había naciones que el Señor dejó en la tierra para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñarles a los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en batalla, cómo hacer la guerra. Para David, Saúl era el enemigo de los enemigos. Aunque David le perdonó la vida 2 veces, Saúl simplemente juraba una y otra vez que no le haría daño, pero continuó persiguiéndolo hasta el final. Seguramente, David debió haber deseado en algún momento que Saúl muriera. Pero la Biblia dice. David añadió, tan cierto como que el Señor vive, él mismo lo herirá, o llegará su hora y morirá, o irá a la batalla y allí perecerá. Pero aquí hay algo que debemos entender. La presencia de Saúl en la vida de David no fue solamente dolorosa, sino profundamente beneficiosa. Saúl fue un instrumento que llevó a David a depender aún más de Dios. De hecho, hasta la muerte de Saúl, la fidelidad y dependencia de David en Dios fueron casi intachables. Aunque tuvo oportunidades de matarlo, le perdonó la vida 2 veces y buscó el camino de Dios, no el suyo. Sin embargo, cuando Saúl murió y David se convirtió en rey, apareció un tipo diferente de desafío. Al principio, David parecía fiel, trajo el arca del pacto a Jerusalén y deseaba construir un templo para el Señor. Pero la ausencia de oposición reveló un enemigo más profundo, David mismo. Aquel que no había reconocido, el adversario más fuerte, era su propia naturaleza pecaminosa. David, ya rey, caería en un pecado grave con el incidente de Betsabé y Urías. Esto nos enseña algo crucial. Tanto los que nos fortalecen como los que se oponen a nosotros pueden ser instrumentos que Dios usa para acercarnos a Él. Debemos aprender a ver a Dios obrando detrás de las circunstancias visibles. Una persona que conecta, una persona que divide. En nuestro caminar como peregrinos por esta vida, algunas personas que encontramos se convierten en conectores, otras en divisores. Primero, pensemos en aquellos que conectan a las personas con Dios. En el Antiguo Testamento, los profetas a menudo desempeñaban este papel. El principal de ellos fue Moisés. Moisés intercedió por los israelitas cuando estaban al borde de la destrucción tras haber fabricado el becerro de oro. Él se convirtió en el que volvió a conectar al pueblo con el Dios Santo. El Señor le dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y es un pueblo terco. Ahora déjame en paz para que mi ira se encienda contra ellos y los destruya. Entonces haré de ti una gran nación. Pero Moisés suplicó al Señor su Dios, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, que sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención nos sacó, para matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Calma tu ira ardiente. Arrepiéntete del mal que piensas hacer a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra como herencia para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Más adelante, tras el informe incrédulo de los espías, Moisés volvió a interceder por el pueblo, reconectando a los israelitas pecadores con su Dios Santo. Sin embargo, debemos tener claro, aunque Moisés cumplió el rol de conector entre Dios y su pueblo pecador, su papel fue temporal. Israel cayó eventualmente en una rebelión irreversible y fue destruido,
primero el reino del norte por Asiria, luego el reino del sur por Babilonia. Moisés apuntaba hacia aquel que habría de venir, el verdadero y eterno mediador, Jesucristo. Les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca. Él les dirá todo lo que yo le mande. Solo Jesucristo, y nadie más, puede estar entre el Dios Santo y la humanidad pecadora. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo mediante la sangre de Jesús puede alguien ser limpiado de todo pecado. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Bernabé fue un hombre que cumplió el papel de conectar a personas con personas. Antes de que Pablo fuera apóstol, como Saulo, fue responsable de la muerte del siervo de Dios Esteban y persiguió a todo aquel que seguía el camino de Jesús, hombre o mujer. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, trató de unirse a los discípulos, pero todos le temían. Entonces Bernabé lo tomó y lo llevó ante los apóstoles. Les contó cómo Saulo, en el camino, había visto al Señor, y que el Señor le había hablado, y como en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Cuando Saulo llegó a Jerusalén e intentó unirse a los discípulos, todos le tenían miedo. No podían creer que realmente fuera un discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo llevó ante los apóstoles. Les explicó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, como el Señor le había hablado, y como en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así como Pablo fue conectado con los apóstoles por medio del siervo de Dios Bernabé, él mismo también se convirtió en alguien que conectaba a las personas entre sí. Mientras predicaba el Evangelio, Pablo conoció a Onésimo en la prisión. Onésimo había huido de su amo Filemón y terminó encarcelado por sus delitos. Allí conoció a Pablo, quien no estaba preso por pecado, sino por el Evangelio, y se arrepintió. Pablo, que ya conocía a Filemón, actuó como puente y envió de regreso a Onésimo. Pablo intercedió por él, hablando a favor de su pasado y de su presente. Antes te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no fuera como por obligación, sino voluntario. Incluso ofreció pagar cualquier deuda que Onésimo tuviera. Si te ha perjudicado en algo o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Así como hay quienes conectan a las personas con Dios y con los demás, también hay quienes dividen. Aarón, por ejemplo, fabricó un becerro de oro para los israelitas mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos. Muchos de los reyes de Israel y de Judá también sirvieron como divisores entre Dios y su pueblo. La Escritura los describe como pecadores que hicieron pecar a Israel. Entre ellos, Jeroboam es señalado como ejemplo representativo. Otros incluyen a Nadab, Baasa, Zimri, Omri, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Menahem, Pekajías y Peca. Los israelitas persistieron en todos los pecados que Jeroboam había cometido y no se apartaron de ellos. También hay quienes dividen a las personas entre sí. Un ejemplo es Siba, el siervo del hijo de Jonatán, Mefiboset. Cuando David huía de la rebelión de Absalón, Siba lo encontró con alimentos y provisiones. Cuando David preguntó por Mefiboset, Siba mintió y afirmó que lo había traicionado. Esa mentira provocó una división entre David y Mefiboset. Sin embargo, David anteriormente había mostrado bondad a Mefiboset por su pacto con Jonatán, permitiéndole comer siempre a su mesa. Pero Siba interrumpió esa relación. Hay quienes unen, y hay quienes destruyen. La Biblia dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los que acogen y los que rechazan. En nuestro caminar por este mundo, también nos encontramos con personas que acogen a otros, y personas que los rechazan. Es decir, algunos atraen a otros hacia sí, mientras que otros los dispersan. David fue uno que acogía.
Cuando huyó a la cueva de Adulam, sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron y bajaron a reunirse con él. Además, se juntaron con él todos los afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. David llegó a ser jefe de ellos, y había con él unos 400 hombres. Día tras día llegaban más hombres para ayudar a David, hasta formar un gran ejército, como un ejército de Dios. Esto es clave. Aquellos que estaban oprimidos, cargados de deudas y amargados en el alma se acercaban a David porque él mismo había sufrido bajo el reinado de Saúl. No debemos pasar por alto esto. Aunque podamos entender intelectualmente el sufrimiento de otro, no podemos realmente acogerlo si no hemos pasado por algo semejante nosotros mismos. Y más importante aún, debemos comprender nuestro propio sufrimiento dentro del marco de la providencia y el plan divino de Dios. David más tarde lo declaró cuando volvió a ser fugitivo por causa de Absalón y fue maldecido por Simei, un benjamita. El rey respondió: ¿Qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Sarbia? Si el Señor le ha dicho que maldiga a David, ¿quién puede preguntarle, ¿por qué haces esto? Así es. Cuando permanecemos cerca de Dios, encontraremos a quienes Dios trae a nuestras vidas. Como pueblo de Dios, podemos acoger a los que Él envía. Y a la persona de Dios, se le acercan otros que también son de Dios. Si alguien está apegado a las riquezas materiales, se le acercarán los que buscan dinero. Si alguien está atado al honor, vendrán los que persiguen honra. Mira a tu alrededor, y verás personas que atraen a otros. Hay quienes están rodeados de personas porque se confía en ellos. Por otro lado, hay quienes parecen estar acompañados por muchos durante un tiempo, pero al final, todos se van. Una persona que acoge no expone las faltas de los demás, incluso al corregir. La Escritura dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en ella divide a los amigos. Para acoger a las personas que Dios nos ha asignado, debemos aferrarnos constantemente a su palabra. Por supuesto, incluso si nos aferramos a Dios y a su palabra, no todos permanecerán. De hecho, a veces, todos se irán. Eso también le ocurrió a Pablo. La Biblia dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Lo importante es si las personas se alejan de nosotros porque nosotros los alejamos, o porque Dios permitió que se apartaran como parte de su plan. En todo, debemos permanecer con Dios y no apartarnos de Él. También hay quienes alejan a las personas. Imponen normas y principios propios, y rechazan a todo aquel que no cumple sus estándares. Un ejemplo en la Escritura es Nabal. Nabal era un hombre rico, dueño de tierras y ganado, pero cuando David, a un fugitivo, le pidió ayuda, Nabal se negó. La Escritura dice: ¿quién es David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy en día muchos siervos se rebelan contra sus amos. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y dárselo a gente que viene de no sé dónde? Nabal menospreció a David simplemente porque era un fugitivo. Por su riqueza y orgullo, rechazó al hombre que llegaría a ser rey de Israel. Y por ese mismo acontecimiento, más tarde encontró la muerte. La Escritura lo describe como terco y duro. Los que moldean la situación vs los moldeados por ella. Una cosa más. Mientras vivimos como peregrinos en este mundo, podemos ver que hay quienes moldean las situaciones, y quienes son moldeados por ellas. Un ejemplo clave son los 12 espías enviados a Canaán. Entre ellos, Josué y Caleb fueron los que moldearon la situación, mientras que los otros 10 fueron moldeados por ella. Sobre los 10, la Escritura dice: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos atacar a esa gente, son más fuertes que nosotros. Y esparcieron entre los israelitas un informe negativo sobre la tierra que habían explorado. Dijeron: la tierra que recorrimos devora a sus habitantes.
Toda la gente que vimos allí es de gran estatura. Vimos allí también a los nefilitas, los descendientes de Anac. A nuestros ojos parecíamos langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero sobre Josué y Caleb, los que moldearon la situación, la Biblia dice: y dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que atravesamos y exploramos es muy buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra, una tierra que fluye leche y miel, y nos la dará. Pero no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra. Nosotros nos los comeremos como pan. No tienen protección, y el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. La diferencia entre los que vencen la situación y los que son vencidos por ella, radica en si el Señor está o no con ellos. También lo vemos a través del apóstol Pablo. Aún en circunstancias que parecían sin esperanza, Pablo nunca soltó la esperanza porque Dios estaba con él. Pablo siempre sabía de antemano qué tipo de pruebas le esperaban. Ya las había oído. Pero esas circunstancias nunca lo cambiaron. Eran conocidas por Pablo y también por los que lo rodeaban. Y ahora, impulsado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en cada ciudad el Espíritu Santo me asegura que me aguardan prisiones y sufrimientos. Allí buscamos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Por medio del Espíritu, insistían en que Pablo no subiera a Jerusalén. Se acercó a nosotros, tomó el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo: así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los hermanos de allí le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Sin embargo, ninguna situación pudo detener a Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿por qué lloran y me parten el alma? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un llamado claro de parte de Dios, una misión que el Señor mismo le había confiado. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine la carrera y lleve a cabo el servicio que me encomendó el Señor Jesús, el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el punto. No se trata de ambición terca ni de sueños insensatos. Cuando alguien ha sido llamado por Dios, cuando alguien ha recibido una misión divina, ninguna circunstancia puede detenerlo. Aquellos que llevan el llamado no son moldeados por la situación, ellos son los que moldean la situación.